tenemos que continuar, a pesar de todo lo que está sucediendo. Tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos. Esto tiene que continuar. Ahora, hermanos, el título de la lección de hoy se llama El propósito de las palabras. Y aunque vamos a estar meditando en Proverbios, estaré también leyendo algunos versículos de otras partes de la Biblia. Las palabras, somos en sí los únicos seres vivientes en esta tierra que utilizan las palabras para comunicarse. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo de una manera ordenada y comenzó Él a hacer todas las cosas primero y por último hizo al hombre. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el motivo por el cual Dios dijo eso es porque el hombre es un ser racional, que razona, que piensa, que saca conclusiones, saca cálculos y se puede comunicar por medio de las palabras. Así como Dios ha hablado por muchas generaciones al hombre, Dios también tiene esa capacidad de comunicarse entre ellos y con Dios. Entonces las palabras, hermanos, pueden ser herramientas o pueden ser armas. Y de eso se trata la clase hoy. ¿Cómo nosotros debemos usar las palabras? Yo me paro aquí delante de ustedes culpable. Culpable porque yo muchas veces he dicho cosas que no tendría que haber dicho. Culpable por haber dicho cosas que hirieron a otras personas, que ofendieron. Y yo creo que lo voy a continuar haciendo mientras yo viva. Muchas veces sin querer lo hacemos y otras veces simplemente porque no nos tomamos el tiempo para pensar en lo que vamos a decir. Pero todos somos culpables de ese pecado, de haber herido a otra persona con lo que salió de nuestra boca. Entonces, esta clase trata acerca de cómo nosotros podemos controlar las cosas que decimos, ¿verdad? Con el paso del tiempo, yo he ido aprendiendo que es mejor tardarse un poquito en contestar, porque al tardarse un poquito uno tiene mayores posibilidades de no hablar mal, de no cometer ese error que uno puede cometer. Entonces, en Proverbios 18, como decía, es el capítulo base de esta clase. Vamos a estar leyendo como introducción Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Y dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando una persona va a ir a un caso judicial en corte y a esta persona le toca testificar delante de un jurado, uno de los consejos que el abogado le da es este: solamente contesta lo que te preguntan. Y si puedes contestar con un sí o con un no, es mejor. Porque a veces, en tratar de explicar nuestra situación, nos metemos en un mayor problema con las cosas que decimos. Estoy hablando en corte, ¿verdad? A veces con las cosas que usamos, con las palabras que usamos para explicar nuestro caso, nos hundimos más, ¿verdad? Entonces,
Por eso es importante contratar a un abogado, porque el abogado está viendo todas las cosas desde un punto de vista distinto al de nosotros y no tiene las mismas emociones que nosotros tenemos. Él está tomando todo el caso de una forma legal, no sentimental. Recuerdo yo un pasaje en la Biblia donde dice la Biblia que habla de 3 hombres. A 3 hombres se les reparten talentos. A un hombre se le da 5 talentos, a otro hombre se le da 3 talentos y a otro hombre se le da 1 talento. Y la Biblia dice que pasado el tiempo el Señor vuelve y se reúne con los 3 y hace cuentas. El que recibió 5 talentos le dijo: Señor, aquí están los 5 talentos que me diste y todo lo que he ganado con los 5 talentos que me diste. El segundo se presenta y dice: Señor, aquí están tus 3 talentos que me diste, más la ganancia que he ganado con los 3 talentos. Pero cuando llega el tercero, que recibió solamente 1 talento, la Biblia dice que comienza aquel hombre a explicar. Y dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre temeroso, eres un hombre que infunde temor en los demás, eres un hombre fuerte que castigas, y comienza a dar aquella gran charla, ¿verdad? Y le dice: como yo sé cómo eres tú, y no quise exponer el talento y perderlo, lo agarré, lo escondí, y aquí está tu talento. Cuando contamos las palabras de lo que hablaron estos 3 hombres, encontramos que los primeros 2 hablaron como 7 palabras cada uno, pero el tercero habló como 30 palabras. Aquel hombre que no había hecho nada necesitaba decir mucho para cubrir lo poco que había hecho. Entonces, las palabras, hermanos, se pueden usar de diferentes maneras. Por ejemplo, la medicina. Si la medicina se usa correctamente, la medicina puede curar a alguien. Pero si se abusa de una medicina, puede enfermar a alguien o incluso matarlo. Lo mismo que el ejercicio hecho de una forma correcta es muy bueno para la salud. Pero si se hace en extremo, pueden sufrirse lesiones o incluso la muerte. Así son las palabras. Hay que saber balancearlas, hay que saber usarlas, hay que saber pronunciarlas, hay que saber aplicarlas, ¿verdad? Son palabras las que levantan o destruyen. Santiago lo dice de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, y cuando dice todo hombre, incluye también a las mujeres. Aunque la nueva corriente, ¿verdad? Si nos basamos en la nueva corriente, aquí solo aplica a los hombres. Pero no, hermanos, cuando la Biblia dice los hombres, está hablando de la raza humana, de los seres humanos. Todos debemos, dice, de ser pronto para oír y tardo para hablar. Por ese motivo Dios nos dio 2 oídos y 1 boca, para que hablemos la mitad de lo que oímos, ¿verdad? C.S. Lewis, este escritor cristiano, dice: muchas veces me he arrepentido de hablar, pero nunca de haberme quedado callado. El que sabe callar, hermanos, tiene un gran tesoro en sí mismo. El que sabe callar. Es muy difícil quedarse callado, especialmente cuando nos están ofendiendo. Es muy difícil quedarse callado. Pero la Biblia nos enseña aquí a nosotros que seamos prestos para oír y tardos para hablar. Que meditemos bien. Porque dice un dicho: es mejor pensar 2 veces y hablar solo una, que hablar 2 veces y pensar solo una. Cuando pensamos bien lo que vamos a decir, tenemos menos posibilidades de cometer errores, de herir a los demás. Eclesiastés 3:7 dice: tiempo para romper, tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar.
Para todo hay tiempo. Lo malo es cuando hablamos fuera de tiempo. De esto se trata esta clase, de saber controlar las cosas que decimos. ¿Y sabe qué, hermano? La mayoría de veces, las palabras más hirientes se las decimos a nuestros seres queridos. Entonces hay que saber cómo les hablamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Saber decir las cosas de buena manera, de buena forma. Todos tenemos que trabajar en esto. Todos somos hasta cierto punto culpables de cometer este error, de hablar ásperamente, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que hablar de una manera apacible. Salmo 39:1, el salmista dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Qué consejo más bueno el de Salmo 39:1. En esto nosotros podemos incluir, hermanos, las redes sociales. Usted y yo que tenemos redes sociales. Utilicemos estas redes sociales para edificar, para comunicar un mensaje constructivo. Acuérdese una cosa, la mayoría de personas que usted tiene como contactos en sus redes sociales saben que usted es cristiano. Y hay personas que están conectadas a esa red social que usted tiene, que pueden ver sus publicaciones que no son cristianas. Entonces, cuando yo publico algo ofensivo a cualquier persona, entonces los impíos también me están viendo. Y esto es lo que el salmista aquí está diciendo. Guardaré mi boca con freno mientras el impío esté delante de mí. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos luz. Dios nos ha llamado a nosotros que seamos sal. Entonces nosotros somos la luz que vamos a traer un mensaje de esperanza a este mundo que no tiene esperanza. Un mensaje de edificación a este mundo que está siendo destruido. Un mensaje de salvación a este mundo que está perdido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente lo que decimos con nuestras palabras, sino también lo que publicamos en distintas redes sociales. Que cuando alguien lea lo que nosotros publicamos, sea bendecido, ¿verdad? Sea bendecido. El siguiente punto de esta clase es palabras que dan vida. Palabras que dan vida. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En otras palabras, hermanos, el que es justo habla del que es temeroso de Dios. Aquella persona que sigue los caminos del Señor. Entonces, la Biblia dice que ellos tienen en su boca un manantial de vida. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas que salen de nuestra boca vivifican, son edificantes, son constructivas, ¿verdad? Tenemos nosotros que cuidar lo que nosotros decimos. Imagínense lo contrario a eso. Violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué significa esto? Significa que las palabras que el impío emite son palabras que causan divisiones, pleitos, guerras, discordias. Eso no debería ser parte del vocabulario del cristiano. Algunos de ustedes saben, mi hermano, que era pastor en Nicaragua, perdió su vida el pasado 5 de junio.
Debido al coronavirus, él sufrió el virus y murió, 62 años. Una de las cosas del legado que él nos deja a nosotros es que él era una persona que nunca hablaba mal de las demás personas. Él nunca hablaba mal de él y se enojaba si lo oía uno decir algo malo de otra persona. No le gustaba. Él tenía esa disciplina tan bonita de que siempre él hablaba cosas buenas de los demás. Siempre él, porque mire hermano, por muy mala que la persona sea, siempre tiene algo bueno. Y él buscaba esa parte buena a flote para hablar de esa persona. Yo me acuerdo un día que mi otro hermano y yo estábamos ahí con él en la oficina de mi hermano Mario en California y estábamos hablando de alguien, de un conocido común. Y entonces mi hermano Mario dijo, lástima, dijo que él ha empezado a ir, dijo, a la iglesia sabatista, dijo él. Y mi hermano le dijo, déjalo, por lo menos está yendo a la iglesia. Le digo, ya el Señor le va a hacer entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero para mientras, es bueno que se esté congregando. Y ese tipo de comentarios eran los que salían de su boca. Siempre buscando el lado positivo de las cosas. Siempre buscando el lado bueno de las personas. Qué bonito es cuando uno es así. Pero estas cosas, hermanos, Dios las trae a nosotros. Dios nos las da. Dios nos da esa capacidad de poder hablar bien de la gente. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar en lograr. Y como dije al principio, todos nosotros somos culpables de esto. Y esta clase es para nosotros, hermano. Y esta clase las estamos estudiando para ver si aprendemos algo, para ver si corregimos. Y todos nosotros tenemos cosas que corregir. Tenemos, cuando tomemos estas clases, digamos, esta clase es para mí, ¿verdad? Yo no me voy a poner a pensar aquí, si el hermanito fulano de tal hubiera estado aquí, le hubiera quedado bien esta clase. Esta clase es para mí. Y esta clase es para usted. Esta clase es para nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando hacemos mucho ejercicio, que hemos corrido, que hemos sudado, lo que más deseamos es tomar agua fresca. Es un líquido que va a hidratar nuestro cuerpo, que nos va a hacer recuperar lo que hemos perdido, el oxígeno en nuestro cuerpo, la fuerza. Así, hermanos, son las palabras que dan vida. Esas palabras que llegan a tiempo. Ahorita con esto que sucedió con mi hermano, muchas personas me han llamado. Le han llamado a mi madre, que es la que más afectada está. Con palabras de ánimo, palabras de que le den a uno motivo para continuar. Aunque le voy a decir una cosa, para una madre no hay palabras que puedan mitigar el dolor que sienten al perder un hijo. Son momentos cuando hay personas que son usadas por Dios para decirle palabras a uno que alivian un poco lo que uno está sintiendo, ¿verdad? Esas son palabras de vida. Fíjense cómo dice Proverbios 25:11, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Wow. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos hablar siempre así, ¿verdad? Edificar a la gente, levantar a la gente con las cosas que decimos, ¿verdad? Saber felicitar a las demás personas por sus logros. Saberlos reconocer cuando han hecho un esfuerzo. Saber decirles las cosas que merecen oír cuando han hecho algo bueno. Muchas veces nosotros tomamos las palabras como si no valieran nada. Y no decimos muchas veces lo que sentimos. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
¿Qué significa esto, hermanos? Mire, lo que esto significa es lo siguiente. Nosotros como cristianos somos llamados a hablar en el nombre de Dios. Y si nosotros somos llamados a hablar en el nombre de Dios, significa que lo que nosotros estamos diciendo es edificante. Nosotros somos embajadores como representantes aquí en la tierra de Dios. Entonces vamos a tomar conciencia de lo que verdaderamente somos, porque a veces a mí se me olvida lo que yo soy. A veces necesito la Biblia que me recuerde quién soy yo. Y cuando yo recuerdo quién soy, comienzo a actuar basado en lo que yo soy. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra, hablando en el nombre de Dios para que otras personas se puedan reconciliar con Dios. Qué trabajo más especial el que nosotros tenemos. Y si esto es lo que nosotros somos, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros vamos a andar ahí comunicando mensajes de discordia, comunicando mensajes que dividen, comunicando mensajes que dispersan odio? No, hermano, nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados para comunicar un mensaje de salvación, comunicar un mensaje de edificación, comunicar un mensaje de esperanza, de que alguien que está necesitado nos escuche y pueda sentirse mejor. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Quiere decir que nosotros tenemos problemas con lo que estamos lidiando. Nosotros estamos agobiados por muchas cosas. Nosotros tenemos ya dificultades, cargando dificultades. Pero viene alguien y nos dice algo que nos alegra. Cuando las palabras son dichas de buena forma. Que nosotros, hermanos, los que estamos escuchando esta clase, tomemos conciencia de aquí en adelante y tratemos la manera de alegrar a alguien que está triste. Las palabras tienen la capacidad de hacernos sentir mejor y nos pueden hacer ver la vida desde otra perspectiva, pero solamente las palabras correctas. A veces nosotros estamos platicando con alguien y esta persona nos cuenta algo y nosotros comenzamos a aconsejarlos. Y muchas veces nosotros, hermanos, decimos cosas que no creemos nosotros que tenga. A mí me ha pasado. Yo he platicado con amigos que no he creído yo que haya tenido tanta importancia la plática, la conversación. Pero después en la tarde, en la noche o al siguiente día me mandan un texto y me dicen, hermano, me bendijo mucho la plática que tuvimos ayer. Me sirvió mucho. Pero si lo hacemos nosotros con conciencia, hermanos, de edificar a la otra persona, va a causar este efecto, ¿verdad? A veces alguien viene con algo, contándonos algo, y nosotros lo que hacemos es continuar lo que nos están contando, en vez de parar y hablar de otra cosa, ¿verdad? Hay que tratar la manera siempre de hablar palabras de vida. Punto número 3, lo contrario, palabras que matan. Palabras que matan. Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Escuché la historia hace mucho tiempo de un pastor. Este pastor pastoreaba una iglesia en un pueblito. A ese pueblito venían hermanos de diferentes lugares cerca del pueblo.
Pero había una hermanita en la congregación que le gustaba mucho hablar de los demás. Y el pastor había hablado con ella en diferentes ocasiones acerca de este problema. Y la hermanita no lograba entender. Y ella seguía hablando de los demás. Un día el pastor quiso darle una lección y le dijo: hermana, ¿usted tiene alguna gallina que me pueda regalar? Sí, hermano, le dijo, tengo bastantes gallinas. Le dijo él: quiero que me traiga una el próximo domingo. Pero vamos a hacer una cosa, le dijo. En su casa, le dijo, mate la gallina, desgóyela. Y luego le dijo, la pela. Pero le dijo, lo que yo quiero que haga, le dijo, cuando usted salga de su casa, empiece a desplumar la gallina. En el camino, la despluma. Hasta que llegue al pueblo. Le dijo, cuando usted llegue al pueblo, quiero que venga sin ninguna pluma la gallina, para que me la entregue a mí para poder cocinar y comer. Está bien, pastor, le dijo ahí, no hay problema. Yo el próximo domingo se la traigo. Ahí viene la hermanita con la gallina muerta, pelándola en el camino, quitándole las plumas. Ahí va la hermanita quitándole plumas a la gallina. Hasta que llega al pueblo, la gallina no lleva ninguna pluma. Pastor, le dijo, ¿cómo está? Aquí está la gallina que usted me pidió. Gracias, hermana, le dijo. ¿Y las plumas? Le dijo el hermano, el pastor. No, hermano, se las venía a tirar. No, hermana, yo quiero las plumas. Regrese, le dijo, y me trae las plumas. Le dijo la hermanita, no, hermano, ¿cómo le voy a traer las plumas? Si eso es el viento, saber dónde las llevó. Hermana, le dijo, así son las palabras que salen de nuestra boca. Una vez que salen, es muy difícil recogerlas. Por eso es necesario saber, antes de hablar, qué es lo que vamos a decir. Ya la hermanita dejó de andar chismeando. Se le quitó el problema, porque entonces entendió que las cosas que se dicen. Y es muy difícil recuperar lo que uno ha dicho. Por eso muchas veces nosotros ofendemos a otras personas. Y es muy difícil. A veces nos perdonan. Pero ¿sabe qué? No se les olvida. Porque después cuando cometemos otro error, nos vuelven a recordar lo que nosotros dijimos mal. Entonces es necesario, la Biblia que nos aconseja en Proverbios, el libro de Proverbios es un libro que nos da mucha sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda a controlar nuestros labios. Y Salomón entendía que para poder hablar las palabras correctas hay que tener un corazón sano. Hay que tener un corazón sano. En el último punto, que se llama palabras con poder. Leemos en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida, o mana la vida. Cuando nosotros hablamos del corazón, hermanos, o cuando la Biblia se refiere al corazón, no está simplemente hablando de un miembro o de un órgano de nuestro sistema. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro del ser humano. Es esa alma, ese espíritu, donde se encierra la verdadera persona, donde está el carácter, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos. Aunque muchas veces pensamos que los pensamientos están en la cabeza, los pensamientos salen del corazón, del centro de nuestro ser. Y dependiendo quiénes somos nosotros, así vamos a hablar. Porque Jesucristo también dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesucristo en Mateo 12:34, inciso B. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted escucha a una persona hablando cosas, usted puede ver el corazón que tiene esa persona. Entonces, el salmista entendía que era importante, el proverbista, perdón, entendía que era importante guardar el corazón. Porque guardando el corazón, la boca habla bien. Ahí está la clave.
¿Se ha fijado, hermanos, que ahorita hay un movimiento antirracista? Un movimiento antirracista donde se han llevado a cabo muchos disturbios, protestas, marchas y todo tipo de quejas. Y yo veo en todas estas marchas un error. Y el error es que estamos tratando de cambiar a una sociedad desde afuera hacia adentro. Y el problema no está ahí. El problema está en el corazón de la sociedad. Por eso el evangelio viene y transforma el corazón del hombre. Y una vez cambiado el corazón, toda la persona se transforma. Un corazón verdaderamente transformado por el Espíritu Santo no puede odiar a otra raza, porque el odio ha sido erradicado de ese corazón. Entonces, si Dios cambia el corazón, se acaba el racismo. Pero no podemos marchar para cambiar una sociedad que continúa teniendo el mismo corazón. No va a funcionar. No va a funcionar. Por eso encontramos nosotros libros como Filemón. Filemón es la historia de un esclavo que se escapó. Y este esclavo que se escapó fue a dar a la presencia de Pablo. Y en la presencia de Pablo fue transformado por el poder transformador del Espíritu Santo. Y se convirtió en un nuevo hombre. Y como se convirtió en un nuevo hombre, tenía que arreglar cuentas con su amo. Y Pablo lo manda a él con una carta de regreso a Filemón. Filemón era el dueño de Onésimo. Onésimo era el esclavo. Onésimo regresa a Filemón con esa carta. 25 versículos. Cortita la carta. Donde Pablo le da una gran lección a Filemón. Y le dice, recíbelo como un hermano. Adiós discriminación. Ya no hay más amo, no hay esclavo. Son hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, el corazón de Filemón había sido transformado antes, ahora el corazón de Onésimo ha sido transformado, y los dos corazones transformados se ven de una manera diferente. Entonces, en el corazón es donde está el problema. Por eso dicen que el corazón del problema del hombre es el corazón. Es el corazón. Por eso es que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Por eso Él dice que Él transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Él hablando a los corazones, Él nos transforma, nos convierte para que nosotros podamos funcionar de acuerdo a sus expectativas. Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Dónde nos queremos encontrar nosotros, hermano? Hagámonos esta pregunta y contestémonos nosotros mismos, dentro de nosotros, contestémonos esto. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Entre los sabios o entre los necios? Porque los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿En qué bando queremos estar nosotros? ¿En el bando de los sabios o en el bando de los necios? Yo definitivamente me gustaría estar en el bando de los sabios para poder guardar sabiduría. Hay una cosa, hermanos, que nos ayuda mucho, mucho a hablar mejor, y eso es la memorización de versículos bíblicos. Está completamente comprobado. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego dice también el mismo salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente dejamos de pecar con lo que hacemos y con lo que decimos, sino que sabemos conducirnos cuando estamos bien familiarizados con la palabra de Dios. Memoricémonos la palabra.
su oración va a cambiar, va a ser una oración más efectiva, va a ser una oración más acertada. Las palabras son importantes para los demás, pero aún mejor, las palabras son importantes para Dios. Cuando entendemos el propósito de las palabras, las vamos a empezar a usar para la honra del reino y para edificar a los demás. Entonces, hermanos, las palabras no solamente son importantes para el trato con nuestro prójimo. Las palabras también son importantes para glorificar el nombre de Dios. Qué importante es que las cosas que yo digo honren a Dios. Yo pienso, hermanos, que una clave bien sencilla es esta. Lo que yo digo y siento que tengo que esconderme para decirlo, o decirlo solamente en secreto ante alguien, no debería de decirlo. Yo las cosas que tendría que hablar son cosas que pudiera decir yo en público. Esa sería una buena manera de medir. Ahora, yo sé que hay secretos. Yo sé que, por ejemplo, yo le puedo contar al hermano Antonio algo que tal vez no tenga confianza yo de contarle a otra persona, porque yo tal vez considero al hermano Antonio un amigo más cercano. Eso es distinto, pero yo estoy hablando de cosas que muchas veces decimos de otras personas. Y muchas veces ni siquiera estamos seguros porque lo escuchamos de otra persona. Entonces, cuando yo no estoy seguro de las cosas que estoy diciendo, estas cosas pueden llegar a herir mucho a alguien. Y como dice aquí, pueden convertirse en martillo, o cuchillo, o saeta, cuando hablamos mal. Que Dios nos perdone porque, como dije al principio, todos nos hemos equivocado al hablar. Todos en alguna ocasión hemos dicho cosas que han herido a alguien. Todos en alguna ocasión hemos dicho algo que se oyó mal. Fíjense que también sucede que a veces hay maneras distintas de decir lo mismo, ¿verdad? Y dependiendo del tono con lo que como nosotros lo decimos, puede significar otra cosa. También ahora mismo con los textos, hermanos, son tan mal interpretados porque nosotros lo podemos estar diciendo en un tono y la persona lo está leyendo en un tono totalmente diferente, especialmente porque en los textos casi no nos fijamos en la puntuación o en las comas o en los signos de admiración o de interrogación, y a veces una pregunta puede leerse como una declaración o como una afirmación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces cuando yo tengo algún problema en el trabajo, yo prefiero hablarle a la gente. Porque si empezamos a textear, terminamos peor, ¿verdad? Entonces, las cosas que decimos, hermanos, acordémonos que no solamente son importantes para las demás personas, las cosas que decimos son importantes también para Dios. Y con las palabras que nosotros decimos, podemos edificar a los demás y exaltar el nombre del Señor. Entonces, como cristianos, nosotros estamos llamados a ser sabios. Que Dios nos ayude porque todos somos culpables de este pecado, de hablar cosas que no debemos, de herir a los demás con las palabras que decimos, el tono en cómo hablamos a los demás. Hay que saber escuchar y hay que saber hablar. Pero es más importante aprender a hablar que aprender a escuchar. Debemos, como dice Santiago, oír más de lo que hablamos. Gigi Ávila tenía un dicho muy cómico cuando comenzó la televisión y que los hermanos tenían televisión en sus casas. Decía el hermano Gigi Ávila, yo no puedo confiar en algo que solo tiene un ojo y habla más que yo, ¿verdad? A veces el hablar mucho es un problema. Entonces, que nosotros tengamos el cuidado de las cosas que decimos. Pidámosle al Señor mucha sabiduría y, como les dije al principio, lo de que dice C.S. Lewis es mejor, muchas veces mejor quedarse callado. En la sociedad de nosotros nos consideran débiles o tontos si nos quedamos callados. La Biblia dice que es de sabios callar. Dice otro proverbio, dice, el sabio calla
mientras el necio habla todo lo que sabe, ¿verdad? Y como es de sabios callar, yo termino la clase hasta aquí, ¿verdad? Porque hasta aquí llega la clase. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario. Y si no, oramos y le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría que todos nosotros necesitamos. Padre, venimos delante de ti para bendecir tu nombre, para glorificarte, para honrarte, para decirte, Señor, que te amamos sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a ser cuidadosos. ¿A cuántas personas nosotros hemos ofendido con lo que hemos dicho o en la manera como lo hemos dicho? Padre, yo te pido que me perdones y que me ayudes. Que me ayudes a ser mejor. Que entre más tiempo pasa, yo sea más lento para hablar, más tardo para hablar. Que piense mejor antes de decir las cosas. Padre, ayúdame a honrar tu nombre con las cosas que digo, con las cosas que publico, con las cosas que comunico, ya sea de hecho o de palabra. Ayúdame tú a ser sabio en ese aspecto. Ayúdame tú a honrar tu nombre y a edificar a los demás. Ayúdame tú, Señor, a bendecir con lo que digo y no condenar. Padre, que en mis palabras se pueda oír un mensaje de esperanza. Que en mis palabras se pueda oír un mensaje de confortamiento. Un mensaje de salvación. Un mensaje que prometa algo mejor. Un mensaje que traiga alivio a alguien que lo necesita. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones. Que nuestro corazón pueda ser transformado todos los días por medio de tu Santo Espíritu. Que tú vayas moldeando nuestro corazón para que nosotros ya no pensemos por nosotros mismos, sino que pensemos por medio tuyo. Así como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Señor, que vivamos bajo tu dirección. Que sea tu Santo Espíritu el que controle no solamente nuestra vida, no solamente nuestros pasos, no solamente nuestros oídos, sino también nuestros labios. Que hablemos palabras de vida. Que seamos embajadores tuyos verdaderamente. Porque la Biblia dice en Lucas que Jesucristo vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Que nosotros también vayamos de esa misma manera a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No solamente con el ejemplo, sino con lo que decimos, con lo que hacemos. Señor, ayúdanos a hacer luz, a ser sal, a ser sabios, a bendecir tu nombre por la forma en cómo somos, por las cosas que decimos, que podamos edificar a los demás y glorificar tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Gracias, Carlos. Una palabra muy oportuna. Yo la recibo. Es para mi vida. Esta semana me decía no solo mi esposa, sino amigos y familiares, he tendido a ser más honesto de lo que normalmente soy. Soy muy honesto. Normalmente los que me conocen saben cómo soy, digo lo que pienso. Pero bueno, a veces hay que confesar cuando se nos pregunte. Creo que eso también lo tienen que aplicar en el trabajo. Y tengo unas cosas. Gracias, Carlos. Hermanos, solamente, bueno, avisarles que la iglesia pues había planeado un evento el 2 de julio para los juegos artificiales. Se cancelan por las disposiciones gubernamentales de no tener gente afuera, ¿verdad? Más de 100 personas, y era el caso para la iglesia. Entonces pues se cancela. Veamos los juegos artificiales, o bueno, ahí desde casa, o tengamos un tiempo de esparcimiento en familia. No en verdad más anuncios, solamente, bueno, para los que no pudieron estar temprano en la mañana, les recomiendo mucho la palabra de
el congresista Trey Gowdy, él es el que va a estar hablando. El servicio está a las 11 de la mañana, por los que van llegando, pues bueno, pueden verlo en vivo o también en línea. Fue palabra de mucha bendición esta mañana. Nos habló de cómo, de alguna manera, la independencia, aunque se celebra el 4 de julio, feliz día de la independencia para todos, pero también como esa independencia, más que para el país, es una independencia que tiene que ser interna primeramente, tener independencia interna y no estar confinado. Es un buen mensaje, se lo recomiendo. Y pues bueno, hermanos, para los que están en línea, sé que el hermano Carlos habló de tener preguntas. Ustedes ahorita están en silencio porque así se configuró para no interrumpir al maestro, pero si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario, pues pueden en cualquier momento, ¿verdad?, quitar el silencio ustedes mismos y hacer alguna pregunta. Si fuera el caso, los que se conectaron en línea, Dios les bendiga, oramos por ustedes y que, bueno, sin nada más, pues que tengan un feliz domingo. Dios les bendiga. Amén. ¿Y las donas, hermano? ¿El café? ¿El café? Estamos, ¿no? No los dejo, no. Todos los restaurantes han cambiado, aquí no puede